Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Yo, José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy estamos muy contentos porque está con nosotros el doctor Enrique Díaz Aranda. Sabemos que no requiere presentación, pero si podríamos o pudiéramos resumir lo que el doctor Enrique Díaz Aranda representa para México, maestro José Antonio, diríamos que es de las voces autorizadas en nuestro país para hablar de teoría del delito, propiamente. Así es, y además estamos aprovechando para hablar de su libro, Teoría del Delito, y justamente con motivo de la publicación de este nuevo material es que está con nosotros el doctor Enrique Díaz Aranda para hablarnos de la teoría del delito. Entonces, doctor Enrique, muchas gracias por aceptar la invitación y pues bienvenido, lo dejamos en su espacio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un gusto tener este intercambio de opiniones. Y digo intercambio de opiniones porque siempre empiezo con mis disertaciones con una afirmación. De lo que yo diga ahora, no me crean nada. Es decir, yo en lo que no creo son en los argumentos de autoridad, porque lo dijo Roxin Jacobs, un magistrado federal o un ministro, ya por eso vale. No, no. Lo único que quiero hacer es que utilicemos la razón, la lógica y el derecho que tenemos vigente en nuestro país para llegar a decidir si lo que yo les voy a decir están ustedes de acuerdo o no, y ustedes le den validez o lo desechen. Ese va a ser el principio de esta sesión. Verán ustedes, la teoría del delito ha sido denostada a lo largo del tiempo. Siempre se ha dicho que es un falso oropel, que son términos grandilocuentes y que no tiene ninguna aplicación práctica. Esto podría ser cierto si desconocemos qué es la teoría del delito. Pero si realmente sabemos qué es y qué dice y cómo son sus argumentos, entonces muy probablemente lleguemos a otra conclusión. Verán ustedes, la teoría del delito surge a partir de 1886 con Franz von Liszt, que dijo, a ver, un gran avance fue todos los aportes de la Revolución Francesa, en los cuales sabemos que Beccaria toma las ideas de Rousseau, Voltaire y Diderot para decir el derecho penal en este momento está siendo un instrumento de sanción que utiliza el señor feudal por su poder económico o el rey por su poder político. Y en ese sentido, uno u otro decide qué se debe considerar como delito. Un ejemplo de ello lo podemos ver en diferentes estudios preliminares que se hacen a este libro del derecho y de las penas. Por ejemplo, en el que hace Tomás de Valiente, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de España, cuando decía o ejemplificaba cómo es que un esclavo había tenido relaciones sexuales con la esposa del señor feudal. Este enojado dice que eso es un delito y que la pena a imponerle va a ser el desmembramiento. 4 briosos caballos son atados a las extremidades de este esclavo, alan uno en un sentido, otro en otro, y tratan de desmembrarlo. Después de horas no lo consiguen, alguien llega, le hace incisiones en las extremidades, finalmente un caballo logra desprender un brazo, otro una pierna, al final uno otro brazo, y ya el cuerpo con una sola pierna y un tronco, la cabeza, todavía seguía vivo. Alguien llega, le echa petróleo, otro con la hoguera, lo enciende. Finalmente fallece. Pena de muerte por desmembramiento, como lo había establecido el señor feudal. Pero nadie sabía que ese adulterio
estaba previsto como un delito y que la pena imponer era la muerte. Esto es lo que ponían de relieve los pensadores ilustrados cuando dijeron, primero tiene que haber una ley que tiene que ser emitida por el representante del pueblo, llámese asamblea, en la que establezca de manera previa y escrita cuáles son los comportamientos que se consideran delictivos y cuál es la pena a imponer. Ustedes bien conocen que eso da lugar a todo ese principio de legalidad, que nos da otras diferentes garantías, que son ley escrita, ley previa, ley de aplicaciones. Conforme a eso, entonces, solamente aquella ley que estuviera emitida por el legislativo de manera previa podía ser aplicada a casos que se suscitaran posteriormente. Esto fue un gran avance, sin duda alguna, pero faltaba un método de análisis, un sistema que nos dijera cómo se interpretaba esa ley, porque evidentemente la realidad demostró que la taxatividad de la ley era imposible. La ley nunca va a poder describir con detalle todo lo que puede suceder y que debe ser considerado como delictivo. Es por ello que François Lee dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un delito antes que nada. Y antes que nada, un delito es una conducta que contraviene el orden jurídico, decía François Lee, y por tanto es antijurídica y que se le puede atribuir a una persona desde el punto de vista psicológico, por tanto es culpable. Conducta antijurídica y culpable como primera estructura, que después es consolidada y complementada con los aportes de Ernst Fein, que nos dice, antes que poner esa conducta que produce un resultado ante todo el orden jurídico, tiene que haber una primera fase de análisis que es si el derecho penal la capta. Y en ese punto, entonces, tendríamos que decir que si esa conducta la capta la ley penal en una descripción, entonces diríamos que es una conducta típica. Vamos a ver entonces la diapositiva en la cual se establece esa estructura de conducta típica, antijurídica y culpable. Veamos entonces cómo es que en un esquema, digamos, un tanto para fines didácticos, podemos llegar a establecer ese planteamiento. Entonces, si nosotros empezamos a analizar esa primera estructura, podremos encontrar aquí, en el sistema clásico, podemos ver cómo es que François Lee nos empieza a decir, primero, lo que tenemos que establecer es si hay una conducta, y sistema clásico, una conducta unida a un nexo causal que nos lleva a un resultado. Si se dan cuenta en la diapositiva, lo que está estableciendo es el nexo causal. Y si lo ven en la parte baja, dice objetivo. ¿Qué quiere decir? Que eso entonces tiene que ser pasado por las ciencias naturales. No puede ser de otra manera. Si nosotros, como lo hago en las explicaciones presenciales, pusiéramos un ejemplo en el cual yo lanzo una piedra y pega en un vidrio, en una ventana, y la rompe, y lo aplicáramos conforme a lo que hemos establecido, tendríamos entonces que mi resultado es ¿cuál? Díganme quienes están escuchando esto. ¿Cuál es el resultado? Tenemos quien quiera puede decirlo. ¿Qué tenemos? ¿Los escucho? Es un daño, doctor, Un daño en en los vidrios, en la ventana.
¿Es un daño en los vidrios o un daño en propiedad ajena? Propiedad ajena, claro. Un daño en propiedad ajena, ¿están de acuerdo? Y ahí es donde empezamos a tener los problemas, porque no estamos siguiendo la metodología que nos marca la teoría del delito. La teoría del delito primero nos dice cuál es la conducta, cuál es el resultado, desde un punto de vista objetivo. Si nosotros habláramos del daño en propiedad ajena, no estamos hablando del resultado, estamos hablando de la ubicación del hecho en la tipicidad. Si ven la diapositiva, ya nos estaríamos saltando una primera fase, que es la conducta, y hemos llegado a la segunda sin comprobar la primera. Es decir, ya estaríamos hablando de tipicidad. Es decir, cómo lo contempla la ley penal. Y ahí es donde nos empezamos a equivocar. Porque si esa ventana es mía, ¿hay daño en propiedad ajena? Por supuesto que no, es mía. Y como propietario tengo el derecho de uso, goce, disfrute y disposición, que implica que yo puedo donarla, venderla, regalarla o destruirla. Por tanto, no habría daño en propiedad ajena. ¿Se dan cuenta? Eso es la teoría del delito, un método de análisis. De acuerdo con esta sistemática, el resultado es un vidrio roto. Este es mi resultado, que es causado por el impacto de la piedra en el vidrio. Ojo, normalmente en la práctica no hacemos eso. En la práctica lo que decimos es el vidrio roto causado por la conducta de lanzar la piedra. Y esto nos lleva a un problema muy importante, y es el determinar todo el nexo causal, y por tanto, al no tenerlo en cuenta, obviamos prueba. No la recabamos, no la tenemos, y eso nos lleva a graves consecuencias. Veamos, si nosotros lo hiciéramos desde un punto de vista metodológico y objetivo, el vidrio roto fue causado por el impacto de la piedra en el vidrio, pero este a su vez es el resultado de una causa anterior, que es la fuerza y trayectoria que siguió la piedra. Esa fue la causa. Pero a su vez es el resultado de una causa anterior, que es la conducta de lanzar la piedra. Todo el mundo diría, pues es obvio que esto es así, pero el problema es que en la práctica eso no se hace así. Veamos un ejemplo que ustedes conocen y que, por supuesto, nos lleva a demostrar cómo esta, que es la lección más antigua del derecho penal, no se ha seguido. No se ha seguido y por ello hay tantas fallas en el sistema de justicia penal. Veamos el caso Tláhuac para que ustedes vean y escuchen las consecuencias que tiene el no tener siquiera esta primera idea clara. Está en video de hinchamiento. Y lo vi. Bueno, de no, todo.
Nosotros nos identificamos desde el principio. Un grupo de pobladores de la comunidad de San Juan Ixtayopan linchan a 3 chavos. Los hechos se desarrollaron cerca de las 19 horas, cuando los agentes de la extinta policía... No escuchan bien, ¿verdad? No se escucha muy bien. Las labores de investigación en contra del narcomenudeo. Sin embargo, los pobladores aseguraron haber sorprendido a los agentes tomando fotografías a menores de edad, por lo que fueron acusados de ser secuestradores. No se escucha muy bien. Hola, Moreno. No hay niños. Los federales fueron retenidos por al menos 300 habitantes de San Juan Ixtayopan, quienes los interrogaron, golpearon, amarraron a postes de luz y quemaron vivos a 2 de ellos. Listo, Morales. ¿Qué es lo que van a hacer con los niños? No, señor, andamos trabajando en investigación. De terrorismo de... ¿Son federales? Sí, señor. Posteriormente, el agente Edgar Moreno Nolasco fue trasladado al kiosco y tras casi 3 horas de iniciado el linchamiento, fue rescatado con vida por judiciales, quienes llegaron al lugar y disiparon a la población con gases lacrimógenos. La policía tenía que haber intervenido de manera más ágil, haber enviado un mayor número de elementos policíacos, una intervención más eficaz. Más tarde, autoridades de la PFP confirmaron que los 3 oficiales pertenecían a su corporación. Los policías que fueron asesinados y quemados. Tras los acontecimientos, el entonces presidente de México, Vicente Fox, decidió remover de su cargo al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en ese entonces, Marcelo Ebrard, por no actuar a tiempo para rescatar a los oficiales, decisión que hizo llegar al propio jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estamos por limpiar los cuerpos policíacos, por reorganizarlos, por destituir, como se destituyó ayer a otros 8 mandos de la Policía Federal Preventiva. Para 2008, 10 personas acusadas de perpetrar el linchamiento fueron condenadas a 46 años de prisión, y para 2011, autoridades federales lograron detener a Alicia Zamora, la Gorda, y a su esposo Eduardo Torres, quienes fueron señalados como los autores intelectuales del ataque. Este domingo se cumplieron 10 años del linchamiento en Tláhuac. De manera oficial, no se realizó ningún acto para recordar a los agentes asesinados y a la fecha, el único sobreviviente, Edgar Moreno Nolasco, reside fuera del país. Si se dan cuenta, en este caso, dicen de 10 personas que fueron condenadas. Al final, en el proceso, fueron detenidas 48 personas, de las cuales 29 fueron condenadas por la muerte de estas personas. Si siguiéramos lo que hemos establecido allí, tendríamos un resultado que es la muerte. Son 2 muertes y una persona gravemente herida. Vayamos por pasos. No analicemos los 3 porque cada uno tiene soluciones distintas. Vayamos a uno de los muertos. El resultado, muerte. Mi primer problema es la causa de la muerte, que es lo que me enseñaba el causalismo. Que por cierto, el causalismo no es una teoría que surge del derecho penal ni del derecho en general. Es propiamente una ley, un principio, una teoría de las ciencias naturales, que dice que la causa de la causa es la causa de lo causado. Y en este sentido, aquí lo que tenemos que determinar es cuál fue el golpe mortal. La ley nos dice que cuando varios participan en un homicidio y no consta quién causó el golpe mortal, todos deben responder por igual con una reducción de pena, responsabilidad correspectiva. Esto nos daría lugar a que esa sentencia condenatoria contra los 29 procesados fue legal.
Pero si lo analizan desde el punto de vista de la teoría causalista, tendríamos que decir, resultado. Ya sabemos cuál es el resultado. ¿Cuál es? Los escucho. La pérdida de la vida. La muerte. Si ya sé qué busco, ya sé entonces también dónde lo busco, en dónde está la prueba o dato de que están muertos. En la necropsia realizada, y eso trae la acta de defunción con las causas de la muerte. Entonces, ahí está la prueba o el dato, la necropsia. Ya tenemos el resultado. Díganme una cosa, ¿en todos los casos tenemos ese resultado? En delitos de resultado, por supuesto. No hablo de delitos de mera actividad. En delitos de resultado. Ya tenemos todos los casos en México con el resultado. Con el resultado sí, porque es la muerte. ¿Ah, sí? El resultado ahí está. ¿Sí? ¿En todos los delitos? ¿En todos los delitos? Porque la pregunta es un poco provocativa. Estoy hablando ante el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Díganme en el caso de Yotzinapa, ¿cuál es el resultado? Ah, sí, sí, tiene razón. Pues no saben, nadie sabe. Nadie sabe y hay procesos abiertos. ¿Cómo? Esto en el causalismo es impensable. Es violatorio de derechos humanos, es violatorio de todo Estado democrático de derecho. ¿Cómo me atrevo a establecer un proceso penal deteniendo a personas, privándolas de su libertad, si ni siquiera sé qué pasó? Ese es un buen ejemplo. Y esa es una lección de 1886. Y que me la daba la teoría del delito. Primero mi resultado, porque ahora la Constitución, en el artículo 20A1, me dice que el fin del proceso es el esclarecimiento del hecho. ¿Cómo voy a establecer el esclarecimiento del hecho si ni siquiera sé el resultado? En ese punto es donde empezamos a ver la valía de la teoría del delito. Primero mi resultado. Porque si no sé el resultado, entonces estoy hablando de imaginaciones, de teorías, de especulaciones que pueden derivar en violación a derechos humanos. En este caso sí sé mi resultado, la muerte. Ya sé dónde lo busco, que es en la necropsia. Ahora, lo que me está diciendo es que tengo que establecer la causa de la muerte. ¿De acuerdo? Y si ya sé qué busco, porque me lo dice la teoría del delito, entonces ya sé dónde lo debo buscar. La causa de la muerte, como bien dijeron en la respuesta, también está en la necropsia. Y en la necropsia del caso Tláhuac dice que los dos policías muertos, la causa de su muerte fue la asfixia. ¿Cómo la asfixia? ¿De dónde? Sí, la asfixia del humo que entró a su organismo cuando estaban respirando, inhalando, y por supuesto ese humo es producto causado del fuego. Un fuego que fue generado por la ignición de gasolina con el cerillo que fue lanzado por dos personas, y ninguna de esas dos personas es o está en el grupo de 29 que fueron condenados. Porque yo les dije que los 29 condenados lo fueron por el linchamiento. Ninguno de ellos echó la gasolina o el cerillo. ¿Pudieron cometer otro delito los que lincharon? Sí. Pero ese, no. El de homicidio, no. Y los verdaderos responsables
por la comisión de este delito, esos delitos de homicidio, están libres. ¿Se dan cuenta? Solamente les estoy hablando de la primera teoría, de la más antigua del derecho penal, de la dogmática penal. Y yo me podría pasar aquí más de 30 horas narrándoles casos como el del cardenal Posadas Ocampo, el de Rubí, muchísimos, no solo de homicidios, sino de delitos sexuales y muchos más, en los cuales ni siquiera el resultado lo tenemos. Y eso nos da lugar a que podamos llegar a contratos a vincular, pero finalmente al momento del proceso y de la sentencia, ni siquiera podamos cumplir con los requisitos del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El caso Rubí fue otro gran ejemplo, o el caso Colosio. Pongamos el caso Colosio para que vean a qué me refiero. Pongamos el video. El último video en la parte final sí ya lo oían bien, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, pongamos el caso Colosio. Ay, la plena, y olvidé, ay, la plena, la cuca mirando, mirando de ropa, viejos ven, su viejos ven, ven. Ay, la plena, y olvidé, ay, la plena, la cuca mirando, mirando, ropa, viejos ven, Sí, a su madre, que es una estudio, está como todo. ahí me voy Lo sé. ¿Dónde lo vieron? Ustedes revisan este lo llevan, video que está en internet y que pueden ustedes revisar. Se darán cuenta que Otón Cortés, que fue quien fue procesado y condenado, se ve en el video que leí para acá. ¿Están de acuerdo? Y eso es lo que provoca la muerte. Y esto diríamos una muerte que fue causada por el disparo de Mario Aburto. ¿Cierto? Sin embargo, si seguimos los lineamientos del causalismo, tendríamos que establecer el resultado. Sí, muerte del candidato. Ahora tendríamos que establecer cuál es la causa de la muerte. Y resulta que el cuerpo del candidato presentaba dos lesiones mortales. Una aquí y otra acá. Y el tema es que estaban en sentido contrario. Una aquí y otra así. Esto es lo que generó la especulación
posteriormente de si había dos tiradores, Aburto y Otón Cortés. Y esto es el problema. Si desde el principio hubiéramos tenido claros los planteamientos del causalismo, nos habríamos enfocado en la prueba científica para determinar si había solo una lesión mortal o si había dos, y si había uno o dos tiradores. Porque después de varias fiscalías, la última de Luis Raúl González Pérez, que publicó 4 tomos, en la cual explicó cómo es que, según un análisis y un dictamen, esta bala, al ser detonada, percutida por la pistola de Mario Aburto, da lugar a que el cuerpo del candidato gire y le da la oportunidad de dar el segundo disparo. Si eso es sustentable científicamente o no, es cuestión de que podamos revisar todo ese expediente, esa carpeta, bueno, no era carpeta de investigación, era averiguación previa. Problema, se hizo muchos años después. Si se hubiera hecho desde el principio, tal vez tendría una mayor credibilidad. Pero el sustento científico es el que debe establecer si efectivamente fue uno o fueron dos. Problema, si fueron dos, eso fue una acción concertada. Y eso tendría que haber dado lugar a un tercero, o cuarto, o quinta persona, que es quienes lo planearon. Y de ahí en adelante empieza a partir de esa teoría causal toda una serie de cuestionamientos que dan lugar a la aplicación de la teoría del delito. Una, si fue realmente uno, ¿de acuerdo? Muy bien, podemos establecer cómo fue que causó la muerte de una persona y pudo dar dos, o pudo causar dos lesiones mortales. Dos, si es que fueron dos, ¿quiénes más formaron parte de este complot, de esta organización, de esta preparación, de este evento que, por supuesto, no nos va a llevar a algo que hablan muy frecuentemente la Fiscalía, que es de autoría intelectual y que muestra también el desconocimiento de lo que es la teoría del delito? Una cosa es inductor, otra cosa es autor intelectual. No solamente son figuras distintas conceptualmente, sino también tienen fundamentos distintos y pruebas distintas. Pero obvio, como confundimos uno con otro, pues por eso normalmente las condenas no tienen el sustento que establece el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto también nos lleva a otro tipo de determinaciones. Si verdaderamente Domiro y Tranquilino, que eran los escoltas de Colosio, se les puede también atribuir el resultado de muerte del candidato por no haber cumplido con su posición de garante de proteger al candidato tal y como lo establecía el contrato que habían firmado para ser precisamente quienes se configuraban o se ostentaban como guardias, como guardaespaldas para proteger la vida del candidato. Esas cuestiones de imputación normativa del resultado han sido muy complicadas y por eso es que no hemos podido resolver casos como el de Lobombo, News Divine, la guardería ABC, la línea 12 del metro, porque son cuestiones todavía más complejas de la teoría del delito, y si no hemos podido resolver lo más elemental de 1886, que es el causalismo, mucho menos cuestiones de imputación, o de algo más complicado como lo es el dolo. Normalmente nosotros presumimos el dolo, pero yo solamente les invitaría a que me dijeran cuántas veces han visto una carpeta de investigación en la cual se llegue a demostrar el dolo.
Y es uno de los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para la sentencia. Bastaría con que el sujeto dijese, yo no sabía que, por ejemplo, las pastillas que me dio mi novio eran de fentanilo porque él me dijo que eran aspirinas y yo las transporté. Y sin embargo, si ven en las sentencias federales, en los centros penitenciarios, hay más del 50% de personas que están sosteniendo que ellos llevaban sí el estupefaciente o droga, pero sin saberlo. La cara opuesta al dolo es el error. Y eso evidentemente se presume, pero desde la reforma de 1984 se supone que dejó de presumirse. En 1917, en 1931, sí se presumía, pero todo eso fue motivo de cambios. En estados donde el proceso penal acusatorio ya está regido bajo los parámetros y la protección de derechos humanos, se han llegado a casar, a revertir sentencias condenatorias simplemente porque el dolo no estaba aprobado. Es decir, esta combinación de lo que es la teoría del delito en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes concepciones, son complejas, no tengo ninguna duda. Y por eso es que en el libro que hoy presento, lo que hago es establecer cuál es el concepto de la dogmática, de la teoría del delito, 3 ejemplos reales mexicanos, como los que he puesto, en donde demuestro cómo aplicando ese concepto se habrían resuelto de manera distinta esos casos conocidos en México, y cuáles son los fundamentos desde la Constitución, tratados internacionales, Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso es que, desde mi punto de vista, el libro es un libro teórico práctico, porque da concepto, casos, fundamentos. Me gustaría tener en este momento un ejemplar de este libro, pero debo decirles que pues ya se agotó la mitad de los libros impresos. Ya en este mismo momento ya no tengo ninguno, mañana me llegarán más ejemplares, pero tengo una regla: libro que se agota, libro que ya no se vuelve a publicar, a imprimir, porque creo que todo esto tiene que ser motivo de evolución. Seguiremos aquí hablando de la teoría del delito, con todo y que se hable de que ahora vendrán jueces de elección popular, de acuerdo, pero yo creo que aun cuando sean ese tipo de jueces, también tienen razón, también se les puede hacer una exposición lógica que les haga llegar a la convicción de cómo es que uno puede formular la imputación, la acusación, o cómo es que uno puede defender, formular los alegatos de la defensa ya al final del proceso y al final de cuentas con las pruebas correspondientes. Es decir, seguimos teniendo esa oportunidad, todavía falta para que llegue ese momento, pero aquí finalmente de lo que se trata es de saber qué vamos a decir, con qué lo vamos a sustentar y ofrecer nuestras teorías del caso, sea de un lado o de otro, para que finalmente sean los jueces quienes resuelvan. Por ello es que creo que esto sea como sea, tendremos que seguir analizando, tendremos que seguir adelante y no hay nada más que poder exponer de forma clara, de forma concreta, de forma lógica y con la prueba correspondiente para sustentar nuestra acusación, defensa y sobre todo nuestra resolución. Doctor, pues la verdad que cátedra nos acaba de dar.
Creo que no hay forma de explicar más fácil y más sencillo el nexo de causalidad, figura que tiene pues relevancia fundamental en el proceso de justicia penal, y le agradecemos pues mucho la disposición, la disponibilidad de conectarse, de compartir sus vastos conocimientos con nosotros y con todas las personas que tengan la posibilidad de escuchar este podcast. Entonces, reiteramos nuestro agradecimiento, nuestra profunda admiración, y pues Ojalá esto los invite a estudiar teoría del delito y desde luego comprar el libro del doctor. Síganos en todas nuestras redes, estamos en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Twitter, ahora X, y estaremos publicando el episodio lo más rápido posible, pero no se olviden de compartir, no se olviden de podernos recomendarnos con más colegas de ustedes y así poder formar una comunidad jurídica más grande. Queremos llegar a más personas y solo ustedes nos pueden ayudar para que este proyecto siga creciendo y siga avanzando. así es, este proyecto es de todas y todos ustedes, y entonces no queda más que disfrutarlo y seguirlo apoyando. Les mandamos un saludo y hasta la próxima. Esto es De Penalista a Penalista.